Este es el libro de lo que les voy a hablar esta noche, lo que quiso saber de nuestra Iglesia Católica y no se atrevió a preguntar. El propósito no es venderlo, si quieren anoten este website, loquequisosaberdenuestraiglesia.com. Ahí lo encuentra, no lo puede descargar, pero ahí va a encontrar todo el material del libro, ahí está escrito, hay videos de todo. Tengo algunos para la venta, si alguien quiere después tenerlo en su visita de noche, como decía Rafael, pero no es el propósito de esta noche. Esta noche ustedes conmigo van a escuchar mucha información, muchísima información. Yo no pretendo que se la memoricen toda, algunos les veo que están tomando notas, sería buenísimo. Yo no pretendo que se memoricen todo lo que vamos a hablar esta noche. Lo que yo pretendo es generar en ustedes ese deseo de preguntar, de profundizar en nuestra fe. Así como los evangelios, que no es que sean realmente 4 evangelios, sino es un evangelio nomás, visto por 4 observadores diferentes. Como si alguien me escribe, tú estás de frente y tú me describes lo que estás viendo de frente. Alguien que esté a mi espalda va a hablar de Orlando, pero lo que está viendo por la espalda, alguien aquí me va a describir por mi lado derecho y alguien aquí me va a describir por el lado izquierdo. Son 4 visiones de una misma persona. Lo que está hablando Rafael es una forma de defender nuestra fe. Él es mucho más bíblico que yo. Vamos a desarrollarla, pero vamos a hacer una defensa de una manera que nosotros podamos razonar, entender y comprender. Yo sí no soy tan inocente, como nos decía, de que sin mala intención nos quieren atacar. Yo sí pienso que hay una mala intención realmente. Yo sí pienso que hoy en día la sociedad quiere atacar los valores judeocristianos. Los protestantes es un pedazo, pero a mí sinceramente el tema protestante no me preocupa tanto como el tema de los ateos. Así como yo en este instante estoy parado frente a un grupo de gente que me está escuchando y vamos a hablar de Dios, en este mismo instante, en algún otro lugar del planeta Tierra, hay una persona al frente de un grupo de gente que les está hablando del ateísmo, está enseñando el ateísmo. Antes el ateísmo era simplemente un ateísmo como filosófico, hoy en día es un ateísmo académico, o sea, ya hay una academia detrás del tema ateo. Ahorita hay una controversia bien interesante en Europa porque hay publicidad en países europeos, publicidad en vallas, autobuses, con el eslogan "Dios probablemente no existe, viva feliz". Para que se haga publicidad de este estilo es porque existe. Mil gracias. Muchas gracias. Para que se haga publicidad de ese estilo es porque evidentemente hay alguien que tiene dinero, o sea, que existe así como Coca-Cola y Pepsi-Cola tienen una campaña para que se venda su producto, ¿cierto? Y invierten dinero, pues el mundo ateo está en la misma circunstancia, está moviendo mecánica con dinero y todo a través de las altas esferas, pues está moviendo para que eso se dé. Todo este tema que estamos viviendo hoy en día, que nos tiene muy preocupados, el tema de género, el tema, todo esto que estamos viendo es producto de eso, es atacar los valores judeocristianos. ¿Qué es el tema de la apologética? Ya Rafael daba una versión, yo soy mucho más, yo soy ingeniero, solamente menciono esto porque mi formación de toda la vida, soy de académico, estudié hace muchos años y adicional llevo muchos años de práctica, de tal manera que llevo muchos años trabajando en ingeniería, y la ingeniería, como ustedes saben, es un mundo donde yo estoy educado a demostrar las cosas. Yo fui educado en la formación, fui educado en la demostración, yo tenía que demostrar las cosas. Yo me muevo en un mundo en donde tengo que aplicar la matemática, donde las cosas me tienen que funcionar porque funcionan o no funcionan, no hay grises en mi mundo, no hay grises. Todo es demostrable, cuantificable, palpable, ese es mi mundo. Y adicional, hombre, ustedes saben que los hombres, ahorita mientras nos cantaban, me daba risa ver cómo las mujeres bailan, se mueven y los hombres ahí todos así, cruzados, apenados, cantando y todo, miren las diferencias. Entonces, ¿por qué? Porque a nosotros, en cambio nos estuvieran aquí charlando de un tema deportivo, político y todos los hombres somos más como, o científicos o como ese estilo. Entonces, tengo esa doble, y de por sí yo creo que de niño he sido siempre muy inquieto en la parte de la academia, de la parte científica, de la parte de la astronomía y de todo. Entonces,
se juntaron todas esas cosas en mí para poder un poco, cuando me reconvertí, que hice mi Emmaús hace 15 años, y la gente me empezó a percibir una persona religiosa, y yo a hablar de mi religión, empecé a hablar mi religión con el único argumento que yo tenía, y fue las clases de catecismo cuando yo tenía 5 y 6 años de edad. No tenía más, y no tenía más. Y la mayoría de ustedes, estoy seguro que les pasa lo mismo, no tienen más. Tienen el catecismo de kinder, de primero de primaria y segundo de primaria. Entonces, yo muy entusiasta, yo salgo de Emmaús, muy entusiasta, yo empiezo como a tratar de, muéstreme a recuperar ese camino perdido de 30 años de vida, empiezo a tratar de recuperarlo y empiezo a argumentar, a tener discusiones, algunas con buena intención, entre familia y eso, y otras con un poco de mala intención, y yo defender mi fe con mi catecismo de primero de primaria. Y me sentía ridículo, me sentía mal conmigo mismo. Yo repetía así, que es que la teoría de la evolución y la teoría de la creación, si Dios creó las cosas, y yo me imaginaba a Dios como un mago con un sombrero sacando al conejo, la jirafa, el caballo, el elefante, pues porque eso es lo que a mí me habían enseñado. Y el hombre que yo tenía al frente me hablaba de los fósiles, y me hablaba de la evolución, y yo también había visto los fósiles, y a mí me encantaba el tema de los fósiles. Y yo, sí, pero por dentro de mí, yo decía, usted tiene toda razón, pero yo lo que le estoy diciendo es una tontería, pero lo tenía que decir. Que Cristo está presente en la Eucaristía. Sí, yo me hacía matar porque Cristo estuviera presente en la Eucaristía, pero que yo lo creyera, yo no lo creía, porque yo no tenía ninguna razón para creer que eso fuese así. Jesucristo resucitó, yo decía, pues sí, resucitó, porque yo lo veo en la Biblia, pero ¿y cómo sabe usted que resucitó? No, pues porque eso dice la Biblia. Y ya, y yo me sentía un hombre formado en la demostración, y yo esgrimir esos argumentos tan tontos, tan simples, tan infantiles, yo me sentía ridículo y no podía conmigo mismo. Entonces, ¿qué empecé a hacer hace 15 años? Empecé a estudiar, no, un minuto. Yo no puedo creer que 2000 años de historia la iglesia haya sobrevivido a punta que es que eso está en la Biblia y no más. Yo no lo podía creer. Yo no podía creer que hubiéramos en el planeta Tierra 1400 millones de católicos creyendo las cosas simplemente que porque lo dice el padre en la misa, porque así me lo enseñaron y yo tengo que repetirlo. Me parecía increíble. Entonces, ¿qué hice? Empezar a estudiar, a profundizar, y me empiezo a encontrar una gran cantidad de respuestas, una gran cantidad de información que yo entendía. Hablábamos el mismo idioma. Sí, yo puedo entender esto, puedo entender razones a cosas que antiguamente simplemente yo decía, eso es un acto de fe. Los católicos decidimos sustituir la palabra ignorancia por fe. Lo que ignoramos, lo que nos da pereza investigar, lo que no somos capaces de sustentar, decimos, eso es un acto de fe. Y yo hacía eso, Entonces, empecé a estudiar muchísimos temas. Yo doy conferencias no solamente apologéticas, yo doy conferencias de muchísimos otros temas, religiosos y eso. Durante las conferencias la gente me hacía preguntas, y bueno, yo ya, después de un tiempo que empecé un poco a estudiar mucho de mi iglesia y de las razones, porque les digo, es mi pasión, el tema racional es mucho, yo soy muy de eso. Entonces, empezaba la gente a hacerme preguntas, algunas yo también coincidía, yo también tenía esa pregunta, y ya algunas veces podía darle respuestas, y otras veces le decía, dame tu teléfono, hermanito, y yo te respondo, porque yo tengo la misma duda que tú. Y no te va, yo ya no respondía, así me lo enseñaron, yo ya no respondía, me rehusé a responder de esa manera. Empecé a recolectar una serie de preguntas, básicamente, estoy seguro que se las voy a leer rápidamente, y ahorita voy a desarrollar algunas de ellas, lo que el tiempo me permite. ¿Qué significa el nombre de nuestra iglesia? Todos decimos, yo pertenezco a la iglesia católica, apostólica, romana, pero no tenemos ni idea qué quiere decir cada una de esas 4 palabras, y las descubrimos y nos quedamos maravillados. ¿Qué evidencia histórica hay de la existencia de Jesús? Esas se las voy a hablar ahorita. ¿Cómo razonar el misterio de la encarnación de Jesús? Me la cambiaron. O sea, me vas a dar como hasta 3 horitas de charla. Esto es buena señal. ¿Cómo razonar el misterio de la encarnación de Jesús? Esa es otra. Sí, Jesús se encarnó, el ángel se le apareció a la Virgen María y vas a esperar un hijo. Pero deme más pruebas, o sea, ¿cómo voy a...? ¿Eso es así porque es que eso está en la Biblia? No, podemos razonar eso.
Es decir, podemos encontrar pruebas para eso. Podemos probar la resurrección de Jesús, esa también la vamos a desarrollar esta noche. Los evangelios sí dicen lo que dijo Jesús. La mayoría de la gente sabe que los evangelios se escribieron 50, 60, 70 años después de la muerte de Jesús. Y entonces, como el boca a boca se va tergiversando, ¿cómo sabemos que eso sí es de verdad lo que dijo Jesús? ¿Cómo se formó y conformó la Biblia? La mayoría de la gente no tiene ni idea de cómo se formó y conformó la Biblia. La tenemos ahí, pero ni idea de dónde salió. Y hemos escuchado historias de todo de cómo se formó la Biblia, que un día por allá el Papa de aquel entonces se encerró con sus 4 amigos, cogió el dedo y dijo, esto va, esto quíteme, uy, esto no me conviene, escóndalo, esto sí, pero tachándole este parrafito acá, cambie eso acá, listo, aprobado, y se sacó la Biblia. Así piensa la gente que se armó la Biblia. ¿Cómo sabemos que la Biblia se formó? Y la Biblia que usted tiene sí es la palabra de Dios, y Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los evangelios apócrifos, esos famosos evangelios apócrifos que la gente tanto es que en el evangelio apócrifo de Santiago dice que la Virgen no sé qué, y bueno, ¿qué es eso? La iglesia ocultó la Biblia para limitar el acceso a ella. La gente piensa que la iglesia le tuvo miedo a que la gente leyera la Biblia porque, mejor dicho. ¿Por qué la iglesia no nos enseña más de la Biblia? Nos quejamos nosotros de que la iglesia no nos enseña más de la Biblia. ¿Está Cristo presente realmente en la Eucaristía? ¿Por qué los sacerdotes no se pueden casar? El celibato es el origen de los sacerdotes pederastas, que a la ropa sucia se lava en casa. Es un cáncer espantoso, una vergüenza grandísima, pero hay algo que podemos nosotros defender y entender de eso. No defender la pederastía jamás, pero entender que eso no es un problema de la Iglesia Católica, eso es un problema de la sociedad actual, empezando por ahí. Y es el mayor escándalo que ha tenido la Iglesia Católica, así que no se preocupen. ¿Por qué debo confesarme ante un pecador? ¿Cierto? Viene usted, señor, viene de abusar de un niño, y yo me voy a confesar ante usted, olvídese. Siempre está el sacerdote, siempre que el sacerdote habla en nombre de la iglesia. Entonces uno habla, ese famoso, yo me aterro, que la iglesia, yo me he escuchado tantas cosas, que la iglesia prohíbe la guitarra eléctrica. ¿Usted de dónde sacó eso que la iglesia? Sí, es que un día el padre dijo que aquí la iglesia, ok, el padre no le gusta la guitarra eléctrica, pero eso no quiere decir que la iglesia. Entonces tenemos que aprender como a distinguir una cosa, los gustos personales de los sacerdotes, y otra cosa, lo que la iglesia de verdad nos enseña. Solo en la misa se adora a Dios, ¿no? Nuestros hijos no quieren ir a la misa porque yo no tengo que ir a la iglesia, papá, mamá, o los esposos. Yo tengo que ir yo tengo mi relación con Dios en donde yo quiera, cuando yo quiera, yo no tengo que hacer eso. ¿Por qué la iglesia no reparte sus riquezas a los pobres? La famosa, pues, que la iglesia que venda, que tan rica, que tan predique, mire que nada. Ciencia y religión deben de ir por caminos separados, que pensamos que una cosa es la ciencia y otra cosa es la religión, que son enemigos acérrimos, y no, señor, nada, son los mejores amigos entre ellos. La iglesia está en contra de la teoría de la evolución. Podemos creer en la reencarnación, ahora que están todas estas religiones orientales tan de moda, el tema de la reencarnación. Conozco muchos católicos que creen en la reencarnación, porque sí, yo he visto a un niño de 5 años que habla en ruso y él nunca ha tomado clases de ruso, y es cierto, el niño de 5 años hipnotizado hablando, o sea, es cierto, o sea, hay unas evidencias científicas, pero eso no quiere decir que la única explicación es la reencarnación. ¿Son reales todas las apariciones de la Virgen María? Yo estoy seguro que ustedes conocen, si no es que ustedes o tienen un amigo o un amigo que la Virgen se le aparece, le dice, le da mensajes, le transcribe todo el cuento. ¿Cómo manejar todo ese tema de las apariciones? Una pregunta sumamente importante: ¿por qué Dios permite el mal y el sufrimiento? Esa es la pregunta, ¿Cómo hablar de Dios y de la iglesia con un ateo? Yo conozco la gente, sobre todo mamás, ¿no? Cuando estamos con nuestros hijos adolescentes, que ya el tema del ateísmo, entonces uno arranca, la pobre mamá o el pobre papá, que tiene su catecismo de primero de primaria, nunca pasó de ahí, entonces va a tratar de explicarle al chino que ya se está volviendo ateo porque tiene clases de biología y de no sé qué, y tiene sus amigotes, y el papá le empieza a hablar de la Biblia y el chino se le muere la risa: papá, pues que la Biblia, usted cree en la Biblia, si la Biblia es una fábula, un cuento. Y entonces el pobre papá, ahora sin la Biblia, ¿qué hace? ¿Cómo le menciona? Le habla de Dios, ¿cierto? Entonces eso hay que poderlo tener alguna forma diferente que no sea bíblico. Porque ¿quiénes son los ángeles y los santos para la iglesia? ¿El aborto es aceptable en caso de una violación? Conozco católicos que están en contra del aborto, pero si es una violación, no, yo sí, ahí sí estoy de acuerdo con un aborto. Entonces, ¿qué hablamos con ese amigo suyo de la infancia que le defiende un aborto por una violación?
Usted no quiere pelear, usted no quiere romper esa amistad, usted quiere educarla, pero ¿con qué argumentos, con qué palabras? Todo eso es la apologética. Porque en otras iglesias los ritos son diferentes, y son católicas también, pero nada se parece a la misa a la que estamos acostumbrados. ¿Qué fue la Santa Inquisición? La famosa que le dicen, uy, pero usted qué viene a hablar si la Inquisición, y ya no le dicen más, nadie sabe qué es esa vaina, pero la Inquisición, entonces como usted tampoco sabe, entonces usted se queda callado. Las cruzadas, imagínense, todavía estamos hablando de las cruzadas, es como si yo le diga, ¿sabe qué? Yo no te quiero ni ver, porque es que su abuelo, el 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 abuelo suyo le hizo a mi abuelo, a mi abuela, a mi abuelo, a mi abuelo, un desplante. Entonces yo como, las cruzadas, todavía hablamos, pero hay que hablarlas, hay que ser. Sí, ¿por qué la iglesia no evoluciona con los tiempos? ¿No? La iglesia tiene que evolucionar, y no solo a través de la iglesia católica y salvación. Eso es un tema que ni a los católicos nos llena de orgullo, ni a los otros les dice que están arrogantes, pero eso es cierto, eso hay que saberlo entender y que hay que saberlo explicar. Seré fanático por practicar lo que me pide mi religión. Y por último, ¿por qué ser católico? La mayoría de la gente, yo le pregunto, ¿y usted por qué es católico? Y me dicen, por la comunión y por la Virgen. Y yo, no más, ¿no? Y tenemos 50.000 razones. Nuestra iglesia es una iglesia sumamente rica, sumamente grande, sumamente llena de cosas hermosas que desconocen. Así que conocieron una forma de la defensa apologética, como les explicó Rafael, y yo pues soy otro ángulo de la noticia, soy otro ángulo de la apologética. Así que voy a tratar, si lo que el tiempo me permita, repito, son 33 temas. Lo más importante, yo respondo esas preguntas sin usar la palabra fe. La palabra fe no respondo ninguna de todas las preguntas que ustedes les leí usando la palabra fe. Ese fue mi reto. Me propuse escribir un libro donde respondo esas 33 preguntas que tiene el imprimatur de Monseñor Huesca. El imprimatur, para los que no saben, que es bueno que sepan distinguir el imprimatur. El imprimatur es un decreto de la Iglesia Católica donde autoriza la impresión de este material. Dice aquí, es un decreto que dice que el contenido de acá es 100% de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia. Así que si ustedes quieren comprar una Biblia católica de verdad, busquen que tenga imprimatur. Hay Biblias que no tienen imprimatur, lo cual quiere decir que puede tener unas palabritas cambiadas, como si vemos una Biblia de los que usan los testigos de Jehová, van a encontrar usted 3 o 4 palabritas. Seguramente si usted, de esas personas que se quedó con el catecismo de kinder, usted lee esas palabritas y ni se las va a pillar, no se va a dar cuenta pues de lo que le están cambiando su fe diametralmente una palabrita, pero bueno. Entonces tiene el imprimatur de la iglesia. Porque fue mi reto fue hablar, y pues sobra decir, no soy sacerdote, no soy teólogo, no soy diácono, así que tengo un poco más de libertad de poder hablar con ustedes, y espero que ustedes la tengan conmigo. Así que si surgen dudas, preguntas y eso, pues sintamos en libertad de poderlo hacer. Entonces voy a comenzar con una que me parece hoy, pues, y seguramente si les queda gustando este tipo de charlas, pues seguramente podremos hacer más. Yo no cobro, no tengo nada, mi único objetivo acá es despertar en ustedes las mismas inquietudes que tuve yo, pero que no se queden con la pregunta, porque yo estoy seguro que ustedes tienen 50.000 preguntas, 50.000 preguntas. Aquí, estas son 33 porque algún día yo tenía que terminar el libro y empezar a evangelizar y empezar a analizar, pero existen, yo sigo escribiendo, yo sigo recopilando preguntas y todo, porque todo tiene que poderse responder de una manera que el pecado original, explíqueme qué es el pecado original, y uno queda, pues, lo que mis papás lo heredaron, y eso que como un virus, eso fue un virus, se crea parte del ADN, ¿o qué? Entonces, vamos con la pregunta de ¿qué evidencia histórica hay de la existencia de Jesús? Este es un tema que yo considero de suma importancia, porque la mayoría de la gente piensa que Jesús solamente existe en la Biblia. Es decir, yo cierro la Biblia y Jesús desaparece. No tengo forma de hablar de Jesús, de nada, si no es a través de la Biblia. Y no es así. Cuando yo tenía estas charlas con gente atea, yo le decía, ¿tú crees en Cleopatra? Y el hombre me decía, sí, claro, yo creo en Cleopatra. Yo digo, bueno, ¿por qué tú crees en Cleopatra? Entonces la persona me dice, no, pues porque existe demasiada evidencia histórica de ella. En las pirámides de Egipto
se han podido descubrir muchos jeroglíficos y muchos información que habla de su reinado, de lo que hizo. Ella fue una gran faraona. Ustedes saben que Cleopatra tuvo un romance con Marco Antonio, que lo que Roma, que en ese momento era Roma y Egipto, eran las dos potencias. El mundo estaba viviendo Roma y Egipto. Intentó Roma conquistar vía armas y inteligentemente dijo: de pronto en la cama logro lo que con las armas no voy a lograr. Y entonces el hombre ahí puso, y como que fue un romance realmente bonito y todo, y trataron de que a través de una alianza matrimonial se consolidara el imperio más grande de Roma en completo, prácticamente todo el mundo. Los periodistas no existían en esa época, existían los historiadores. Pero igual, el historiador también había el que comentaba todas esas cosas, lo que hoy llamaríamos un periodista de farándula, ¿no? Como estábamos viendo ayer el sábado, pues el noviazgo de esas dos, Inglaterra y Estados Unidos ahí en la unión. Pues lo mismo, los historiadores de aquella época consignaban todos esos acontecimientos históricos, políticos, económicos y de todo. Así que en Roma se escribieron muchísima información del romance, de la posible unión matrimonial entre Roma y Cleopatra a través de este noviazgo, de esta relación. Así que existe mucha información de la existencia de Cleopatra, porque existe documentación en torno a ella. Yo le digo: sí, ok, yo también estoy enterado un poco de esa información que tú tienes. Entonces, a la pregunta seguida le digo: bueno, ¿y tú crees en Jesús? Y me dice: no. Y yo digo: ¿por qué no? Entonces, yo digo: por la misma razón. O sea, también de Jesús existe muchísima información histórica, así como la existe de Cleopatra, también la existe de Jesús. Entonces, por eso digo que es sumamente importante que tengamos claro que sí existe evidencia histórica de la existencia de Jesús fuera de la Biblia. Voy a hablar del Jesús Señor, de un hombre que caminó aquí por el planeta Tierra hace 2000 y pico de años, que estuvo entre nosotros, que dividió el mundo entre un antes y un después, dividió el tiempo, causó controversia, causó muchísima controversia. No voy a hablar de Jesús, Hijo de Dios. Lo hablo en otro, más adelante, Rafael les mencionó un poco, lo hablo y lo demuestro que él era el Hijo de Dios, no porque la Biblia lo diga, digo que él era el Hijo de Dios porque matemáticamente es imposible que él no lo fuera. O sea, la matemática es mi mejor alianza para poder demostrar que Jesús sí era el Hijo de Dios. Pero en esta pregunta no voy a referirme a Hijo de Dios, simplemente Jesús existió, ese Señor existió. Gústele o no, existió. Y si usted lo niega, pasa por ignorante, como decirle usted que no existió ni Simón Bolívar, o Cristóbal Colón, o Napoleón Bonaparte. Exactamente lo mismo. No tenemos un video registrado de Napoleón Bonaparte en Waterloo, no lo tenemos. Tenemos información histórica de él. Y yo creo que no hay una persona que se autodenomine culto de que diga que Napoleón no existió, porque yo no, muéstreme un video, muéstreme una notarización de él, no existe. De Jesús tampoco tenemos un video. Tenemos las mismas pruebas de cualquier personaje histórico, tenemos de Jesús. Uno de esos personajes, que es una persona bien interesante, es Josefo Flavio. Josefo Flavio fue un historiador de estos que les estoy diciendo. Él era judío, pero educado en todas las escuelas romanas, o sea, totalmente romano, pero de descendencia judía, que escribe mucha información, muchos libros. Él fue un historiador sumamente prolífico. Y una de sus obras se llama Antigüedades de los Judíos. Es un libro bastante extenso, son 20 tomos, Antigüedades de los Judíos, pero eso es un libro que hoy usted puede ir a Barnes & Nobles y lo compra, existe, está traducido a español, inglés, francés, o sea, es un libro de historia, como existen muchísimos libros de historia. En el libro número 18, en el capítulo número 3, mire lo que usted va a encontrar si lo compra y lee ese capítulo. Dice: ahora, había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilatos, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, a aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo
ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10.000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. Nos están hablando del mismo Cristo que nosotros hemos conocido, adoramos, amamos y queremos, que hizo no milagros, porque aquí si él habla de milagros hablaría de un componente de fe, y él es un historiador, él no tiene nada que ver en la religión cristiana, nada, él no cree nada en Jesús ni nada. Él está contando como un historiador lo que él ha visto, lo que a él están contando, lo que la gente está repitiendo, que existió un Jesús que hizo maravillas. Nosotros lo llamamos por la Biblia milagros, pero aquí muchísimas maravillas, que fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato, que lo vieron resucitado el tercer día en sus apóstoles, que la fe sigue esparciendo y sigue extendiendo de todo. Entonces miren que aquí tenemos una fuente histórica no bíblica, que nos deja clarito que Jesús, el que nosotros conocemos, existió aquí en el planeta Tierra. El historiador romano Cornelio Tácito, ese es otro que escribe un libro que se llama Libro de los Anales desde la muerte del divino Augusto, y en este mismo libro, que también usted lo puede comprar en Barnes & Nobles o descargarlo, ese más chiquito, o descargarlo en internet, lo puede encontrar en PDF. En este libro usted va a encontrar básicamente la misma información que encontramos y que conocemos de Jesús. No la quiero leer para ganar tiempo, porque ya les cito una de las más que son mucho más explícitas y más claras. ¿Me puedes repetir el nombre? El segundo se llama el historiador romano Cornelio Tácito. Cornelio Tácito, y su obra se llama Libros de Anales desde la muerte del divino Augusto. En el libro encuentran pasajes mucho más extensos de los que les estoy leyendo. Y el otro, por ejemplo, Cayo Plinio Cecilio II. Se escribe una carta que la pueden buscar también en internet, que es una carta a Trajano, al emperador Trajano, donde describe todo el tema cristiano, a quienes persiguen, a quienes siguen, quién es Jesús, quién dice la gente que es Jesús, lo mismo que hacía, que la gente lo vio viva después de que lo habían visto todo el mundo muerto, que hacía milagros, que hacía maravillas, que un hombre maravilloso y de todo. Así que podemos nosotros acudir a fuentes que no son bíblicas para tener claro que no existe duda, en igualdad de condiciones con cualquier personaje histórico, de la existencia de Jesús. Muy bien. Otro tema que va en esta misma línea, que nos ayuda a entender, mire que podemos comprender las cosas, no simplemente Jesús existe porque la Biblia lo dice, es el tema de la resurrección de Jesús. El domingo acabamos de terminar un periodo muy especial de la Pascua, que da comienzo pues precisamente con estos misterios de la crucifixión y resurrección del Señor. Entonces la resurrección del Señor, si usted no se la había planteado nunca, oiga, ¿y cómo pruebo que Jesús resucitó? Es porque de pronto usted ni es hombre, ni ingeniero, ni curioso. Entonces, pero yo sí. Entonces yo me la planteé, y fue de las primeras cosas que yo me planteaba, porque forma parte fundamental de nuestra fe. Recuerden que Pablo decía, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, todo lo que aquí hemos hecho, todo esto no sirve para nada si Jesucristo no resucitó. Así que la resurrección de Jesús es un evento que nos tiene que tener a nosotros total claridad, más allá del simple hecho que es lo que nos enseñan en la iglesia, y ese es el grito que gritamos en el Emaús de que Jesucristo sí resucitó. Claro que sí. Entonces, el claro que sí, después de esta charla, espero que sea un claro que sí, con convicción de aquí, de la cabeza, no solamente aquí, porque todos aquí tenemos una fe enorme acá, como la tengo yo, pero eso hay que poderla subir para poderla expresar, Antes de entrar en el tema, les voy a contar un poco cómo era la costumbre, porque aquí hay unos detalles bien interesantes que nos van a ayudar a entender y a racionalizar el tema de la resurrección de Jesús. Los muertos ellos tenían la creencia de que cuando la persona moría, su espíritu seguía encima de ellos por 3 días, y ya después del tercer día ya era una cosa, el espíritu ya empezaba su viaje al Hades, que era donde se supone que era el sitio de donde estaban todas las personas que habían, el espíritu de las personas que habían muerto.
Por eso vemos en el pasaje de Lázaro, ¿se acuerdan? Cuando Lázaro muere y va Jesús, que le avisan y dice, sí, yo voy allá, y el hombre hizo unas escalas técnicas allá, porque él no iba a sanar un enfermo, él iba a resucitar un muerto. Entonces él sabía, Jesús, que primero tenía que morirse para resucitarlo. Por eso él no salió corriendo inmediatamente, porque en sus planes no estaba sanar a Lázaro de su enfermedad, sino resucitarlo. Cuando él llega, le dicen las hermanas, ¿se acuerdan? Le dicen, ya no hay nada que hacer, él ya lleva 4 días de muerto. Es como si le estuvieran diciendo, el hombre está más muerto que muerto, o sea, ya no hay nada que hacer, no pierda su tiempo, Señor Jesús, que ya no hay nada que hacer. Por eso el número 4, por eso es importante ese pasaje que le dice Marta, él ya lleva 4 días de muerto, porque en su creencia lo que ella le estaba queriendo transmitir es eso. Jesús, ustedes saben que lo entierran en una tumba cavada en roca, no cavada en tierra, cavada en roca, grande, amplia, bastante generosa, propia de un hombre rico como lo era José de Arimatea. Acuérdense que puedo decirles que era grande porque Juan y Pedro entran a la tumba, o sea que era de un tamaño relativamente grande. Y a Jesús lo amortajan relativamente bien en el viernes de su muerte, porque el lunes las mujeres iban preocupadas de que iban a continuar con el proceso de embalsamamiento del cadáver de Jesús. Entonces podemos ver que evidentemente José de Arimatea no solamente donó la tumba, sino que adicional también donó la mortaja en un lino sumamente fino. El lino era un material sumamente costoso, el lino. Hoy en día sigue siendo costoso. Una lámpara, la cobertura de una lámpara en lino, la compramos hace poco y bastante cara, el lino sigue siendo hoy en día. No les voy a entrar en esos detalles porque mi señora ya me está mirando, porque tuvimos nuestra diferencia de criterios en la compra. Pero les digo que el lino es caro. Hoy, ahora imagínense, hace 2000 años. Entonces podemos saber que Jesús fue patrocinado todo el sepelio por José de Arimatea. No solamente donó la tumba, sino el lino y las especies, la mirra y un halo que los untaban. El propósito de esos aceites era que el olor en la putrefacción del cadáver no fuera tan grande, esperar que el cuerpo se pudriera completamente, y cuando ya pasara un tiempo se sacaban los huesos y los huesos sí se trasladaban a otra tumba. Por eso recuerden que la Biblia dice que una tumba que no había sido usada, o sea, las tumbas se reciclaban, era mientras pasaba el proceso de la putrefacción del cadáver, luego ya se sacaban los... Entonces este hecho de que las mujeres embalsamaran a Jesús con todas las de la ley, lo que el tiempo les permitió y lo que el dinero les dio, porque evidentemente la gente pobre o la gente que no fuera rica no tenía en su casa especies ahí guardadas, porque eso era costoso, ni tenía linos ahí como esperando a ver cuál es el próximo de la familia que se muere. José de Arimatea lo tenía porque era un hombre de dinero. La mayoría de la gente hubiera tenido que esperarse a que pasara el sábado, que para poder ir de compras, comprar ya la mirra, estos aceites, y poder embalsamar a su familiar. No fue el caso de Jesús. A Jesús lo embalsamaron ese mismo día. O sea, claramente José de Arimatea patrocinó todo ese entierro. Y las mujeres lo embalsamaron, o sea que claramente las mujeres no esperaban que Jesús resucitara. Ese es un dato bien interesante desde el punto de vista de investigación, como lo vamos a hacer así como un poco de forensics, de medicina forénsica acá, forense. Porque ellas lo embalsamaron con toda la... Si ellas estuvieran esperando la promesa de que él iba a resucitar y lo creyeran, no se toman el trabajo, lo meten ahí, rapidito así, lo bajan de la cruz y lo meten ahí. No, ellas no esperaban que él fuera a resucitar. La resurrección de Jesús es importante que la tengamos clara, la tumba vacía. La tumba vacía es importante porque que los apóstoles hubieran visto a Jesús como lo vieron, como lo vamos a ver que interactuaran con él y todo, y la tumba no hubiese estado vacía, quería decir que estaban frente a un fantasma. Y los fantasmas existen, porque acuérdense que cuando Jesús está caminando sobre el mar, que está de noche y una tormenta, está el mar todo revolverado, y los discípulos ven a Jesús caminando,
Él mismo les dice, no se preocupen, no soy fantasma, ¿se acuerdan? O sea, Jesús mismo está diciendo, los fantasmas existen. Así que si los discípulos hubieran visto al Señor resucitado, hubieran hablado con todo lo mismo que sabemos nosotros, pero si la tumba no hubiese estado vacía, si no hubiese seguido el cuerpo ahí, no estaríamos hablando de una resurrección, estaríamos hablando, Jesús en fantasmas se les apareció a todos. Yo no creo que hoy en día uno siga viendo fantasmas, no lo creo, pero sí tengo que creer que Jesús habla de que existen los fantasmas y que yo tengo que creer que existen, pero no. Entonces, Jesús, para que quede claro que no están hablando ni lidiando con un fantasma, pide comer. En sus encuentros con los discípulos les pide pescado. ¿Y qué tienen de comer? O sea, el hombre tiene hambre y quiere comer, y los fantasmas no comen. Así que lo que les quiero mostrar a ustedes es que la narración que nosotros tenemos de la resurrección de Jesús es acogida a los hechos tal y como pasaron. Los 4 evangelistas nos van a dar una gran cantidad de información. Información que, si usted la lee con cuidado, no va a cuadrar palabra por palabra. Pero si alguien de aquí trabaja con algo de abogados o leyes, o ve películas de investigaciones y todo eso que dan Hollywood, que se dedica a sacar tanto esas películas, donde en un juicio usted presente 4 testigos que repiten palabra por palabra lo mismo, ¿usted qué cree que el juez va a decir? Usted me los aleccionó por allá, señor abogado, y me los puso a decir exactamente lo mismo. Él va a anular esos testimonios. Lo mismo que va a anular los testimonios si vienen 4 y no concuerdan en nada los 4 testimonios. ¿Qué espera el juez? Que los elementos indispensables de la investigación, de lo que usted viene a atestiguar, coincidan. Los detalles, él no espera que coincidan. Y eso es lo que nosotros tenemos en los evangelios. Tenemos 4 versiones que en su esencia coinciden a su plenitud. Jesús resucita, se le aparece a las mujeres, y luego eso lo sabemos. Sí, el uno dice que fue de noche, el otro dice que estaba de día cuando salió, que María Magdalena. Encontramos unas diferencias minúsculas, detalles, pero sus esencias las encontramos claras. Que la tumba estuviera vacía, tenemos básicamente 3 posibilidades que nos podemos responder a esa tumba vacía. La primera, que los enemigos de Jesús hubieran robado el cuerpo. Primera posibilidad. Esa posibilidad yo pienso que la descartaríamos todos rápidamente, porque, por poner un ejemplo, cuando estaba Pedro en esa plaza, en ese primer discurso que nos hablan Hechos de los Apóstoles en el primer capítulo, está Pedro en una plaza que se convierte en 5,000 personas en ese discurso, ¿se acuerdan? ¿Saben de qué les estoy hablando? Sí. Hay un primer sermón que hace Pedro en una plaza pública y se convierte en 5,000. Aquí hago un paréntesis, mire cómo han cambiado los tiempos. En aquella época un sermón convertía a 5,000. Hoy en día con 5,000 sermones de pronto convertimos a uno. Han cambiado los tiempos. Pero si los enemigos de Jesús se hubieran robado el cadáver y estuviese Pedro en semejante inspirada del Espíritu Santo en ese sermón, y estuvieran los enemigos viendo, contando 5,001 convertidos, 4,929, y por ahí alguien gritaba, yo también creo, rápido traigan el cadáver de Jesús y tírelo a la mitad de la plaza, ¿cierto? Y ya, se acaba esta bobada, ya no sigan engañando a la gente, estaría diciéndole los enemigos, porque acuérdense que la base de nuestro cristianismo es la resurrección del Señor. Si Jesús no resucitó, vale nuestra fe. Así que si la prueba era de que él está hablando, Pedro está hablando y les está diciendo, ese Señor que ustedes conocen todo resucitó y el otro lo vimos y todo el cuento, tiran el cadáver a mitad de la plaza y dicen, dejen de ser mentiroso, y se acaba el problema. Así que los enemigos de Jesús, si hubieran robado el cadáver, no tiene sentido. Que los amigos de Jesús se hubieran robado el cadáver, esto tampoco tiene sentido. Les voy a decir por qué. Primero, sabemos que los discípulos estaban absolutamente muertos del susto cuando capturaron a Jesús. Tan se asustaron que lo abandonaron, salieron corriendo, se escondieron por allá. Por las escrituras podemos deducir que Juan y Pedro se quedaron en Jerusalén y los otros discípulos seguramente se fueron a Betania, se sentían más seguros en Betania. Porque sí sabemos que las mujeres van y hablan con ellos dos, Pedro y Juan, pero se escondieron. ¿De cuento a qué
del viernes están paniqueados, muertos del susto, que nadie los vea, y de pronto ahora sí el domingo tienen fuerzas de irse a que los vea todo el mundo, a irse a robar el cadáver de Jesús. No tiene sentido. Segundo, recuerden que cuando la muerte de Jesús hay un terremoto, ¿se acuerdan? Hay un terremoto. Es un terremoto que ya está probado, que sí existió, y si quieren pueden encontrarlo, por aquí está. International Geology Review es una revista, es la revista más importante del mundo geológico, que en el 2000, antecitos del año 2000, en el 85, se pusieron a investigar muestra a ver si ese terremoto, ya con la ciencia como la tenemos hoy en día, podemos demostrar que sí existe un terremoto. Y no, sí, encontraron en las placas del mar de Galilea, encontraron unos movimientos de tierra más o menos datados del año 33 después de Cristo, donde se ve evidentemente que hubo un gran terremoto. O sea, el terremoto existió, lo dice la Biblia, pero ya científicamente, por ciencia, les estoy dando una fuente seria, que no tiene nada que ver con la religión, que dice sí, existió un terremoto en aquella época. O sea, el terremoto existió. Pilato era una persona sumamente supersticiosa, como lo vemos en la Biblia. Así que tanta historia que había que el hombre iba a resucitar, que Jesús iba a resucitar. Existe este terremoto, más que se oscureció la tarde, ¿se acuerdan? Hay versión de un eclipse total de luna, que por astronomía sabemos que sí hay un eclipse lunar de luna en aquella época, o una gran tormenta de arena. Pero lo cierto es que existió una oscuridad corta por el eclipse de luna, que lo sabemos. Ustedes saben que nosotros ya existen incluso aplicaciones de celular. Yo tengo una Google Earth, y usted puede retroceder la constelación a cualquier fecha que usted quiera. Cuando usted nació, cuando nació su tía, su abuelita, todo, usted puede ver cómo está las constelaciones. La Virgen de Guadalupe, ustedes lo saben, en la Virgen de Guadalupe, si usted retrocede el reloj astronómico de la constelación a cuando ella se aparece a Juan Diego allá en el Tepeyac, va a encontrar que las estrellitas en la túnica coinciden con la Osa Mayor y la Osa Menor, el firmamento tal como estaba ese instante en que ella se apareció, cuando el milagro de la túnica ese de 12 de diciembre del 1543. Entonces, bueno, hubo una oscuridad, y todo eso lo vio Pilato, Así que cuando Pilato le dicen los estos, oiga, acuérdense que hay una historia de que él se puede resucitar, no duró 2 veces en apostar guardias ahí a la entrada de la tumba, poner una piedra gigante y ponerle un sello oficial. No sé cómo serían los sellos en aquella época, pero alguien dice que fue sellado, y donde se rompiera ese sello, problema con... Entonces, que estos lo fueran a robarse el cadáver, teniendo que enfrentarse a la guardia, no tenía ningún sentido. Tercera razón por la cual no tiene sentido que sus amigos se hubieran robado. El robo de cadáver, el robo de tumbas, o la profanación de tumba, era un delito no religioso, contra el César. Así que si los discípulos se hubieran atrevido a meterse a la tumba y ellos tuvieran prueba, pues ahí tenían, como decimos en Colombia, no sé, en todos los países lo dicen, un papayazo. O sea, papayazo quiere decir, para los que no son colombianos, como la oportunidad. Tenían ahí una oportunidad de coger y atrapar a estos, ya no por su cuento religioso, porque acuérdense que en varios episodios en Hechos de los Apóstoles, que van a juzgar a Pablo, que van a juzgar a los discípulos ante las autoridades civiles, le dicen, eso no es conmigo, yo no los voy a juzgar a ustedes por cosas religiosas, que usted cree en la resurrección o no cree en la resurrección. Esto era un delito contra el César. Así que si ellos tuvieran una prueba de que usted se los fue a robar, pues tenían una oportunidad de oro de coger a los discípulos y meterlos a la cárcel, no por cuestiones religiosas, sino con un atentado contra la ley del César. Si eso fuese así, si los discípulos hubieran robado, ¿qué hubieran hecho con ese cadáver? Si Jesús en vida siempre estuvo rodeado de enfermos, de gente que quería tocarle la túnica, no, bueno, a uno le escupió y le echó, no, había gente que quería con la sola túnica curarse. Ese secreto era imposible guardar, esconder. ¿Qué hubieran hecho con el cadáver? Sería hoy el centro de peregrinación más grande del planeta Tierra. Nosotros sabemos dónde está enterrado Buda, dónde está enterrado Mahoma, dónde está enterrado el rey David, dónde está enterrado Moisés, dónde está enterrado Jesús, dónde está enterrada la Virgen María. Serían centros de peregrinación. María, por ser la mamá de Jesús, hubiera sido
Si uno va a esos museos en los que he tenido oportunidad de ver la peinilla de Mahoma, o sea, porque era la peinilla de Mahoma, y eso es pues en un relicario, pues, ahora la Virgen María, ahora Jesús. La tumba vacía de Jesús ni siquiera fue importante durante los 3 primeros siglos de la cristiandad, ni siquiera fue ya con Constantino, que la mamá de Constantino es la que se pone en la tarea de preservar los monumentos religiosos de aquella, pero eso es a partir del siglo III, pero hasta de ahí, ni siquiera la tumba vacía tuvo una predominancia en la iglesia primitiva. Así que los amigos de Jesús, si hubieran robado el cadáver, no tienen ninguna posibilidad. Tercera posibilidad, que Jesucristo realmente resucitó. La noticia de la resurrección es revelada ¿a quién? A las mujeres. A las mujeres. Si los discípulos se hubieran inventado la historia de la resurrección, además de mentirosos, hubieran sido brutos. Porque la mujer no tenía validez, el testimonio de una mujer en la cultura judía no tenía ninguna validez. Y eso viene del Antiguo Testamento, cuando Abraham está en la tienda de campaña, Sara está con ellos, aparece Jesús con 2 ángeles, ya existía Ismael, y Dios le dice, voy a venir en un año y tú ya tendrás un hijo. Y Sara estaba ya escuchando, ¿se acuerdan? Y sale riéndose y Dios le pregunta de que si tú escuchaste, y Sara le dice que no, le mintió a Dios. Entonces, en la cultura judía, si Sara fue capaz de mentirle a Dios, pues es capaz de mentirle al que sea. Y a partir de eso, la mujer, el testimonio de una mujer no era válido en ninguno. Esta mujer vio quién mató a alguien, no podía atestiguar. Sin embargo, los discípulos pusieron en boca de la mujer, de María Magdalena, el testimonio de la resurrección del Señor. Y no cualquier mujer, hubiera sido la mamá de José de Arimatea, no era la mamá de José. María Magdalena, a la que Jesús le sacó 7 demonios. Joyita la señora, pero así lo pusieron, no les convenía en lo absoluto, pero así tal cual lo trascendieron. Si ellos hubiesen querido inventar la historia de la resurrección de Jesús, si hubieran querido inventar, ahí tenían a 2 amigos, José de Arimatea y Nicodemo, hombres, miembros del Sanedrín, adinerados. Recuerden que en aquella época, que usted tuviera dinero era símbolo de que contaba con la gracia de Dios. Y si usted era pobre, vaya usted a saber qué pecado cometió su familia. Pues porque usted no, pero su familia, quién sabe qué pecado. Así que hombres, miembros del Sanedrín, adinerados, con que ellos tuvieran, pues, y eran sus amigos. Recuerden que Nicodemo iba y visitaba a Jesús y tenían diálogos, y lo estimaba, y fue el único que lo defendió en ese juicio falso que le hicieron a Jesús, fue el único que salió en su defensa. Si ellos hubieran inventado que José de Arimatea fue el que se le apareció a José de Arimatea o a Nicodemo, listo, problema resuelto, hoy no existiría el judaísmo, nadie hubiera puesto en duda la resurrección del Señor. Y no hicieron así, la contaron tal cual pasó, como pasó. Otro detalle muy interesante, las mortajas de Jesús. Las mortajas, recuerden que en los testimonios que tenemos, las mujeres entran, una mujer no entra, ve desde afuera que la tumba está vacía y se va, y luego va y les avisa a Pedro y a Juan. Y viene Pedro y viene Juan y ven las mortajas, dice la Biblia, están en el suelo unas y encima de la mesa enrolladas. Hay unas versiones de Biblia que hablan doblada y otras que hablan enrollada. Si usted piensa doblada, o sea, se va a imaginar seguramente como un pañuelo, o sea, está doblada como un pañuelo, ¿cierto? Lo que se les viene a los... Esa traducción no me gusta más la enrollada, porque la enrollada dice la Biblia que estaba la de la cabeza enrollada como estaba originalmente. Y aquí viene la palabra, la más importante. Juan vio eso y creyó. Es decir, que Juan la vio, las mortajas enrolladitas, no dobladas, así, por eso digo que hay unas traducciones que hablan de doblada, hay otras traducciones que hablan de enrollada. Digo enrollada porque, ¿qué fue lo que hizo que Juan vio y creyó? Vio la mortaja enrolladita todavía como con el cuerpo, la carita y todo de Jesús, o sea,
como si Jesús se hubiera desvanecido, pero las mortajas se hubieran quedado enrolladas como estaban originalmente, dice la Biblia, no dobladas original. Pues digo que no me gusta porque doblada nos hace pensar que es esto, sino la otra que es enrollada. Juan vio y creyó. Juan, el discípulo amado. Juan estuvo 3 años con él, compartió con él y de todo. No huyó. Juan fue el único que no salió corriendo. O sea, Juan, ¿qué tuvo que haber visto él para creer? La mortaja. La mortaja organizada. Otro detalle de la resurrección del Señor. Los discípulos conocieron de 3 resurrecciones. O sea, la Biblia nos habla por lo menos de 3 resurrecciones que hizo Jesús en vida. La de Lázaro, la de la hija del coronel y la de la viuda de Naín, del hijo de la viuda de Naín. En esas 3 resurrecciones Jesús estaba acompañado de sus discípulos. Es decir, que los discípulos con sus ojos presenciaron 3 resurrecciones, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que ellos presenciaron? Ellos, por ejemplo, Lázaro, voy a hablar de la Lázaro. Lázaro fue amigo de Jesús desde niños, porque recuerden que Lázaro de María y todos ellos conocieron, compartieron, era una persona muy cercana a ellos. Conocieron a Lázaro con su nariz aguileña, con el lunar acá, con el pelo largo, con la barba hasta aquí, con un ticito que tenía aquí en el hombro, con el diente picado. Ese fue el Lázaro que ellos conocieron. Lázaro está muerto, Jesús lo resucita, ¿y qué siguen viendo ahora? Al mismo Lázaro, con el diente picado, la misma nariz, el pelo igual, la barba igual, el mismo Lázaro. Todo el mundo ve Lázaro, y de hecho todo el mundo, Lázaro. La viuda de Naín lo mismo, la de coronel lo mismo, la reconocen inmediatamente. Sin embargo, des en cuenta que los discípulos, algo pasa con la muerte de Jesús, con la resurrección de Jesús. No lo reconocen. A Jesús no lo reconocen. En el camino de Maús, ellos no lo reconocen. María Magdalena lo confunde con un jardinero, no lo reconocen. Los discípulos, cuando van de pesca, que Jesús estaba comiendo allá en la playa pescado, tampoco lo reconocen. ¿De dónde ellos se van a inventar que ahora cuando usted resucita, usted no resucita como yo me imagino que se resucita, como ellos vieron resucitar? Ellos vieron que estaba la persona antes y después y sigue siendo la misma persona. Ellos inventaron algo que no sabían, pero así lo pusieron. Tendría que venir Pablo muchísimos años después para explicarles lo del cuerpo glorificado, lo del cuerpo glorioso. Pero así lo pusieron, así lo consignaron. Entonces, ese es otro detalle bien interesante de la resurrección del Señor. Y por último, los discípulos dieron sus vidas por defender esa verdad. Ellos tenían que defender solamente que Jesucristo resucitó. Ellos pudieron estar diciendo mentiras y todo y predicar un evangelio de mentiras, pero al momento de dar la vida, tendrían que estar todos al unísono locos para haber dado la vida por defender una mentira. Así que la resurrección del Señor, ahí les estoy dando muchas pruebas de que es algo más que un acto de fe, sino algo que podemos racionalizar y entender. El otro tema: ¿está Cristo realmente presente en la Eucaristía? Pues bien, así como el pilar de nuestra fe es la resurrección del Señor, el pilar de nuestra vida cristiana, nuestro alimento, pues la Eucaristía. Y les digo, yo ya no recién he salido de Maús. Yo hice Maús ahorita casualmente junio 12 o 13, creo, hace 15 años. Muchos años yo ya de haber hecho Maús, de volver otra vez a mi iglesia y de todo, y yo decía, eso es simbólico. En mi mente yo pensaba, eso es simbólico, pues porque, pues sí, yo como que... Pero yo repetía, si ese es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, pero pues simbólico, eso no, para mí, yo decía, pues eso no me daña mi fe, eso no nada, pero pues sí, no. Tengo esta estadística que es del año 2010, yo me imagino que si yo la actualizo puede ser un poco diferente, en tendencia al aumento, porque el ateísmo ha ido aumentando significativamente en nuestra población, pero la estadística del 2010 dice que el 45% de los católicos que asisten a misa regularmente, 45% de los católicos que asisten regularmente a misa los domingos,
creen que el cuerpo y la sangre de Cristo es simbólico. O sea, yo pertenecía a ese 45%. Un número bastante grande, bastante grande. Voy a enseñarles, voy a clarificar cuál es la enseñanza de nuestra iglesia y de ahí lo voy a desmenuzar de dónde sale. La enseñanza de nuestra iglesia es que el pan y el vino, una vez que se consagran, pan y vino, una vez que se consagran, se transforman en el cuerpo y la sangre real, verdadera, sustancial y efectiva del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetirlo porque es como confuso. El pan y el vino, una vez que se consagran, se transforman en el cuerpo y la sangre real, verdadera, efectiva y sustancial del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué son cada una de esas palabras, pero ya estamos claros en la definición. Okay. ¿Qué quiere decir que es real? Real quiere decir que no está sujeto a mi creencia. Si aquí estamos comulgando, pasa un budista, pasa un ateo, pasa un Hare Krishna, lo que sea, él está comiendo cuerpo de Cristo y sangre de Cristo. No es, yo lo pensaba así, yo pensaba, no, eso se tiene que tener fe para que eso se... No, eso se convierte independiente que pase con eso. Para nuestro cuerpo o para magia negra o para lo que sea, es el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, es real, no está sujeto a mi creencia. Verdadera quiere decir que no es figurativa como una fotografía, ¿cierto? A veces nosotros tenemos fotos de nuestros familiares, la esposa, los hijos y vemos la foto y pues es una forma como de traerla presente, o si no la tenemos cerca o está en otros países o ya murió algo, uno la ve la foto y como que la siente cerca, ¿no? Es una presencia figurativa. No, la presencia de Cristo en la Eucaristía es verdadera, es decir, no es figurativa, es verdadera, no es figurativa. Efectiva quiere decir que produce lo que significa, ¿Y qué es lo que significa? Carne y sangre. Y sustancial, que a pesar de la apariencia, por eso la parte sustancial la voy a desarrollar ahorita, que a pesar de la apariencia es lo que representa la sustancia real, carne y sangre. Esa es la enseñanza de nuestra iglesia. Les decía que uno de los puntos que yo desarrollo en el libro es cómo se forma y conformó la Biblia, y les hablo de los idiomas, de en qué idioma se escribió y cómo se tradujo, bueno, todo ese tema. Les adelanto simplemente, si no lo sabía, el Antiguo Testamento y el 5 o 6% del Antiguo Testamento está escrito en griego, se escribió originalmente en griego, no en un griego actual. Si usted va con un pergamino de aquella época y se lo muestra a un griego, usted se va para Grecia y se lo encuentra en la esquina y le dice, léame este pedacito, el hombre no va a entender nada. No es el griego de Euripica, es un griego antiguo. En la palabra, entonces los evangelios se escribieron en griego. Los 4 evangelios. En griego existe 2 palabras, como lo existe en el español, lo que pasa es que en el español solamente es una, para representar la comida, comer, el acto de comer. Si yo les digo a ustedes en español que yo me comí un libro, ¿ustedes qué entienden? Que me lo leí, ¿cierto? O sea, les estoy dando un sentido figurativo, un significado figurativo de comer. Pero si yo les digo que me comí un buen bistec, ¿ustedes qué piensan? Que comí, mastiqué y no sé qué, ¿cierto? Entonces, es la misma palabra, comer, pero tiene 2 significados. En griego no es así. En griego cada una de estas usa una palabra diferente. En griego, la figurativa se dice fagar. Fagar. Es decir, yo me puedo fagar un libro o yo me puedo fagar un bistec. Tiene esas 2 significaciones. Pero la real, la de masticar, crujir, hacer ruido, deglutir y todo, es trogo. Trogo es comer de tragar. Yo no me puedo trogar un libro.
Si yo les digo que me tragué un libro, ustedes me dicen, Orlando se enloqueció. Porque ustedes tienen que imaginarse yo comiéndome hoja por hoja de un libro. Trogo. El evangelista San Juan es el que más nos habla del tema de la Eucaristía. Es más, es el único que nos habla realmente todo un desarrollo de la Eucaristía. Así que voy a leer del capítulo 6, donde nos habla de la Eucaristía, lo que nos dice San Juan. ¿Ok? Capítulo 6, versículo del 54 en adelante. Dice: el que come, ahí el evangelista utilizó la palabra trogo. Trogo. Voy a volverles a leer, pero no voy a usar la palabra en español, voy a usar la palabra en griego que usó el evangelista, para que me entiendan lo que les quiero decir. Entonces recuerden, trogo es masticar, deglutir con ruido y trogo. Y fago es simbólico. ¿Ok? Dice: el que trogo mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que trogo mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me trogo, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres fagaron el maná y murieron. El que trogo de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Así que se en cuenta que el evangelista quiere dejar muy claro que lo que está hablando Jesús es de comerse su carne y beberse su sangre. Y aquí quiero hacer una pausa para que ustedes sean un poco más condescendientes con los judíos, porque nosotros juzgamos a los judíos de que ellos no creyeron por faltos de fe. No creyeron porque yo les apuesto a ustedes que si aquí viene el Papa Francisco, que todos lo queremos mucho, y nos dice que para irnos al cielo tenemos que empezar a comer cucaracha, yo quiero verlos a cuántos de ustedes me empiezan a comer cucaracha mañana. Y algo así es lo que les está diciendo Jesús. Jesús les está diciendo a unos judíos que ni siquiera podían tocar la sangre, porque la carne tenía todo, que tenían que ser carnívoros. O sea, ustedes tienen que comer no solamente carne así como así, sangre así como así, cuando ellos, porque su abuelito, el abuelito le enseñó que eso no se tocaba, eso era parte de la cultura arraigada de ellos. Y viene este hombre Jesús y les dice que ustedes tienen que comer carne de mía. Duro, no tomemos las cosas así como tan que es que ellos no creyeron no, porque lo que Jesús les estaba pidiendo era duro, era difícil. Y miren lo que sigue. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar, ¿quién puede hacerle caso? O sea, lo que les estoy diciendo, ellos mismos les están diciendo, pero usted nos está pidiendo una cosa que, o usted les cabría en la cabeza que venga el Papa Francisco y tienen que comerme mi dedo el que quiera. No, o sea, no. Y eso es lo que les estaba pidiendo Jesús. Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? O sea, Jesús claramente sabe que ellos están escandalizados, como lo estaríamos todos, yo de primero, donde venga aquí el Papa Francisco y nos dice que a comer cucaracha. Yo me sentiría ofendido. Y así ellos se sintieron ofendidos, porque entendieron exactamente lo que Jesús les estaba hablando. Dice: desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Miren, Jesús, el padre de la parábola, el maestro en inventarse historias figurativas para dejar claro un mensaje, si lo que hubiera querido decirnos era figurativo, al ver que esta gente se está alejando, se está yendo, porque entendieron que se tenían que comerse su carne, y no era así, sino era figurativo, que era una parábola, oiga,
no se vayan, devuelvan. Ustedes pensaron que yo estaba hablando de verdad de masticar. No, vengan. No, se quedó callado. Los dejó irse porque todos en esa montaña, recuerde que aquí vienen de la multiplicación de los panes, o sea que había más de 5,000. Miren, todos los que estaban ahí entendieron lo que Jesús les está diciendo. Es de verdad, es carne de verdad y es sangre de verdad y se la van a tener que comer. Y no los detuvo, él no salió a aclarar, él no tuvo que aclarar nada, no los detuvo. Y tan no los detuvo que se voltea y les dice a sus discípulos: también ustedes se quieren ir. ¿Se acuerdan? Y es como Pedro le dice: Padre, Señor, antes nos iremos, solo contigo tenemos palabras de vida eterna. Cuando eso que les dice Jesús, que pocos aceptaron, porque muchísimos se fueron, pocos aceptaron, ¿dónde se vuelve una realidad? Se vuelve realidad en la última cena. En esa última cena, eso se vuelve realidad. Mire lo que dice Lucas 22 al 19, dice: tomó pan, que sabía pan, se había hecho con harina de pan, se había horneado como un pan, olía a pan, tenía el color de pan, forma de pan, y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Cuando Dios dijo: hágase la luz, ¿qué pasó? La luz se hizo. ¿Por qué? Porque Dios tiene la autoridad para hacerlo. Si yo estoy en el partido, aquí un partido de fútbol en el estadio de aquí, está jugando el Real Madrid contra el Barcelona, yo estoy en primera fila y yo veo una jugada de penalti, me paro yo: penalti, grito, penalti. ¿Ustedes creen que el partido se va a detener y van a cobrar un penalti porque Orlando dice que fue penalti? No. Pero si el que lo dice es el árbitro que sí tiene la autoridad, yo no tengo la autoridad, el que lo dice es el árbitro que sí tiene la autoridad, ¿qué pasa? Se cobra el penalti. Dios tiene la autoridad de transformar la oscuridad en luz. Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Dios, Jesús es Dios, dijo: esto es mi cuerpo, eso es su cuerpo. Pasa a ser su cuerpo. Dios transforma esa realidad. ¿Cómo ocurre esa transformación? Pasaron 1200 años. Los discípulos hicieron y celebraron la comunión, la consagración durante 1200 años hasta llegar a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, siglo XII. Santo Tomás de Aquino coge una cosa que ya conocía en la filosofía de Aristóteles. Aristóteles es 400 años antes de Cristo. Aristóteles habla de la sustancia y del accidente. Aristóteles decía que nuestros sentidos nos permiten distinguir y conocer el mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos. Y él decía, por ejemplo, voy a poner el caso de un caballo. Él decía: uno puede conocer a todos los caballos, distinguir que era un caballo, sin yo tener que haber visto a todos los caballos del mundo. Hay algo que tiene ese animal, dice Aristóteles, hay algo que tiene ese animal que a mí me permite decir: eso es un caballo. Puede que ese caballo tenga el pelo café, pueda que ese caballo tenga pelo negro, pueda que ese caballo tenga unas manchas, pueda que sea chiquito, pueda que sea grande, pueda que le falte una pata, pueda que tenga los cascos muy grandes, pueda que no tenga cola, pueda que le falte una oreja, pero yo voy a poder decir: eso es un caballo. ¿Qué hace que yo pueda decir eso es un caballo? Aristóteles le puso el nombre sustancia. Esa es la sustancia. Eso es como un cuadro de Botero. Usted no ha tenido que haber visto todos los cuadros de Botero para un día ver un cuadro y decir: uy, eso tiene que ser, eso es un Botero o un Picasso, ¿cierto? Hay algo ahí que hace que usted tiene que ser un Picasso. O sea, eso es una sustancia. Entonces, ¿qué es eso que tiene que yo pueda distinguir a cualquier animal y decir: ese es un caballo? La sustancia. Que tenga pelo café, pelo negro, mancha, hocico largo, hocico corto, altura grande, es un accidente. Un accidente. Santo Tomás retoma eso y nos explica lo que ocurre en esa consagración. Entonces Santo Tomás es el que introduce a nuestra fe el término de la transubstanciación.
transubstanciación. Entonces Santo Tomás dice que el Padre, durante la consagración, actuando en persona de Cristo, repite esas palabras, esa sustancia de pan se transforma en sustancia de carne, y esa sustancia de vino se transforma en sustancia de sangre. Que a ustedes siga pareciendo que tiene la misma forma de pan, el color del pan, crujiente como un pan, ya no tiene sustancia de pan, perdió la sustancia de pan y ahora tiene la sustancia de carne. Lo mismo con el vino. Por eso nosotros creemos en la transubstanciación. Se sustituye, se transforma la sustancia de pan en carne y la del vino en sangre. La iglesia protestante, bueno, algunas de las iglesias, yo siempre que, como seguramente espero que nos sigamos viendo frecuentemente y me oigan a mí hablar de las iglesias protestantes, siempre haré referencias, salvo que diga lo contrario, en las iglesias protestantes que tienen una tradición. Estoy hablando de la iglesia anglicana, la iglesia metodista, la iglesia bautista. Son iglesias que tienen 500, 600 años, no la iglesia de garaje que fundó el señor acá que perdió el trabajo y tiene buena labia así como yo y monta una iglesia. Entonces, iglesia protestante, las iglesias protestantes no creen en la transubstanciación porque no tienen un sacerdote que pueda participar en esa transubstanciación. Ellos no tienen sacerdotes, tienen pastores. Entonces ellos creen en la consubstanciación, basado en ese principio que todos desde niños nos enseñaron, que Dios está en todas partes. ¿Se acuerda? Que nos decían la mamá, cuando uno estaba por allá y la mamá estaba en la sala y uno por allá oía ruidos, pórtese bien, mijo, que Dios lo está viendo porque Dios está en todas partes, le decía la mamá. Ese fue el primer acto de fe, primera enseñanza teológica que yo aprendí. Dios está en todas partes porque eso le decía la mamá. Entonces, la iglesia protestante cree en la consubstancia, es decir, Dios está presente con el pan, como está con nosotros acá y de todo, pues también está en el pan, y por eso ellos en algunas de esas iglesias hacen lo que es la partición del pan, es una ceremonia, la fracción del pan, y hacen un rito, no parecido a eso, pero un rito, y comen pan. Entonces la iglesia protestante cree en la consubstanciación, nosotros creemos en la transubstanciación. Así que esa transformación, esa transubstanciación es un misterio que va más allá de nuestras realidades, porque miren, las realidades muchas veces son más complicadas de lo que nosotros pensamos y nos engañan. Yo les puedo invitar ahorita que terminemos, ustedes échenle una mirita al cielo si las nubes no se han ido, que creo que no, pero entonces se las quedan pendientes, tan pronto se van las nubes, acuérdense de mí. Entonces miren el cielo y van a ver un pocotón de estrellas. Usted está viendo un pocotón de estrellas, pero esas estrellas, la realidad es que no existen. Hoy esas estrellas no existen. Sin embargo, usted las sigue viendo. Pero ¿cómo así, Orlando, si yo las estoy viendo? Sí, usted está viendo una luz de una estrella que existió hace millones de años, ya hoy no existe, pero usted sigue viendo la luz. La realidad es que las estrellas no existen. Esa es la realidad. Las estrellas no existen, pero usted las está viendo. Entonces lo mismo pasa con este pan y con este vino. Usted está viendo una hostia de pan, pero la realidad no es una hostia de pan, ya es cuerpo y sangre de Cristo. Carne, sangre, el alma, porque acuérdense, ahorita, no sé si el tiempo, ahorita me dicen si el tiempo me permite otro tema, si hablaría de la evolución, viene una parte truculenta, que la gente me pregunta, sí, pero nosotros venimos del mico o no. Es que, recuerden que hombre, la respuesta de las antiguas es no, un contundente no y un tal vez, pero el contundente no es porque nosotros los hombres somos carne y alma en una sola unidad. Entonces la carne, yo no puedo decir que yo con el mico porque el mico no me puede aportar un alma, el alma me tiene que aportar Dios. Entonces yo no puedo venir del mico, el hombre, cuando hablamos de hombre, pero a la mayoría de la gente se les olvida que hombre es eso. Entonces por eso nos dejamos enfrascar en unas discusiones y hablamos del hombre, pero el hombre materia, bueno, tal vez, entonces eso es otra historia, pero hombre somos alma y cuerpo. Entonces tener claro ese tema.